Estamos aquí con un problema de examen de ingeniería informática que dice lo siguiente: una bobina utilizada para la alimentación de una placa base tiene 6 vueltas y una longitud de 1 centímetro. La bobina concretamente es esta que aparece aquí, que tiene 6 vueltas, la podemos contar, pero dentro tiene un núcleo de ferrita. Vean que es una bobina muy pequeña. Compárenla con el tamaño de este capacitor que tenemos aquí, o de este capacitor que tiene delante, que no ha salido muy bien en la foto. Aquí hay un MOSFET, parece ser que es un MOSFET o un diodo, no sabemos bien, pero yo creo que es un MOSFET. Entonces, bueno, lo que nos piden primeramente es, sin tener en cuenta la barra de ferrita que aparece ahí, calcular el campo magnético en el interior de la bobina. Y nosotros decimos, el campo magnético en el interior de una bobina es mu sub 0 por N por I dividido 2 por R, según la ley de Biot-Savart. Pero, ¿qué pasa? No nos dan el R. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no están considerando esta bobina como tal, sino como un solenoide. Entonces deberían habernoslo dicho en la letra que es un solenoide, no una bobina. Esta expresión no la podemos utilizar. Entonces, si la consideramos como un solenoide, el campo magnético en cualquier punto del interior del solenoide lo podemos calcular como mu sub 0 por N por I sobre la longitud. Entonces, esto nos quedaría 4 por pi por 10 a la menos 7 por N, que son 6 vueltas. No creo que tengamos un solenoide con solo 6 vueltas. Una intensidad de 500 mA, que sería 500 por 10 a la menos, a la menos 3, porque es miliamper, por 10 a la menos 3 amper, dividido la longitud, que es 1 centímetro, o sea 1 por 10 a la menos 2 metro, y vamos a hacer esta cuenta. El resultado de la operación me da 3,77 por 10 a la menos 4 Tesla. Parte B. Si la bobina del primario, ¿de qué primario me está hablando? No sé, supongo que será esta bobina que habla al principio, que forma parte de un transformador, entonces forma parte de un primario, del arrollamiento primario. Es decir, si la bobina del primario está arrollada sobre un material ferromagnético de permeabilidad relativa para estas condiciones de 1500, mu relativo 1500, determinar el campo en el interior del material ferromagnético. Bueno, nosotros, si tenemos un material ferromagnético como núcleo, ahora el valor del campo magnético, en vez de poner mu sub 0, tendríamos que poner mu, que es la permeabilidad del medio, por N por I sobre L. No tenemos la permeabilidad del medio, tenemos la permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa es la permeabilidad del medio dividido la permeabilidad del vacío o el aire, que es mu sub 0. Por lo tanto, si nosotros despejamos la permeabilidad del medio, nos queda mu sub 0 por la permeabilidad relativa. De manera que, para calcular el campo ahora, tendríamos que hacer mu sub 0 por mu relativa por N por I sobre L. Hacemos las operaciones y el campo nos da 5,65 por 10 a la menos 1 Tesla. Como vemos, este campo es mayor que este. Eso debido al núcleo de ferrita que hay en el interior de la bobina. Vamos a hacer ahora la parte C. Esta bobina se utiliza como secundario. Este es el secundario de un transformador cuyo bobinado primario está conectado a la red nacional que proporciona una corriente alterna de 240. O sea, antes resulta que esto era un primario y ahora es un secundario. Bueno, veamos. Calcular el número de vueltas que debe tener la bobina primaria, o sea esta, N1, para que la tensión de salida del transformador sea de 6 volts. Bueno, la relación de transformación que tenemos que utilizar para un transformador es que N1 sobre el voltaje 1 de entrada es igual a N2 sobre el voltaje V2 de salida. Entonces nos quedaría que N1 sobre 240 volts es igual a N2 sobre 6 volts. Por lo tanto, de aquí sacamos que N1 va a ser igual a 6 por 240 volts dividido 6 volts. O sea que nos da 240 vueltas. N1 es igual a 240 vueltas. Bueno, este transformador es un transformador
reductor, ¿no? Donde vemos que el primario tiene menor cantidad de vueltas que el secundario. En general, siempre el secundario tiene mayor cantidad de vueltas que el primario, ¿no? Pero bueno, es cuando queremos generar una tensión mayor a la salida.